Aquí hay otro factor en común. Las mujeres vuelven a salvar a Orunmila de sus desgracias. Ojo a voces, respeto a sus mujeres, respeto a sus apetembí. Tenemos que entender de que el animal no tiene valor para el orisa. Lo que tiene valor es la codificación, la sangre. El animal es solo el recipiente. Si el animal valiera para el orisa, nosotros no nos lo pudiéramos comer, porque también fuera ofrendado. Familia, en el Concilio de Trento, esto fue en Italia en el 1545 a 1563. Aquí se reunieron las iglesias católicas para dar una explicación teológica a las palabras de Cristo en la última cena. Tomad y comer, este es mi cuerpo, esta es mi sangre y será derramada por vosotros. Hacer esto en mi nombre, hacer esto en memoria mía. El recipiente, que es el animal, hay que cuidarlo porque es una ofrenda. Y si no le damos valor a esa ofrenda, si no la tratamos como ofrenda, quien lo va a recibir, que son nuestras deidades, no lo van a recibir con valor. Porque esta sangre es la que tiene el código que va a ser la interpretación cuando tenga contacto con el otá, con esta entidad, y esta entidad va a decir, bien, me cayó 01100101110. Aquí tengo un código. Por lo tanto, yo interpreto que cuando me cae este código es para este sacrificio. Ahora, ¿qué me está pidiendo esta persona? Esto y esto. ¿Vale? ¿Y quién me lo está pidiendo? Fulano de tal. Por lo tanto, ya tengo el código, tengo la encriptación, tengo el propósito, tengo lo que me está pidiendo y tengo la persona. La vía está abierta. Caballero, tenemos que leer lo que no está escrito. Tenemos que interpretar y no podemos ver nuestra religión de forma pragmática y lineal. Tenemos que entender qué hay detrás, porque si la intención no está, no hay un estado de conciencia, y si no hay un estado de conciencia, no podemos ser capaces de comprender lo que estamos haciendo. Y si no comprendemos por un estado de conciencia, porque no hay intención, es una ceremonia vacía. Que el animal no es lo que se ofrenda, es la sangre. Que el animal es el recipiente, que el recipiente en simbología es la copa y que la sangre sigue siendo el vino. De que si cuidas la copa, estás cuidando el contenido. De que el valor que le des a la copa es el valor del contenido. De que hay que ser consciente de lo que se está haciendo para entender el sacrificio y que lo interpreten como ofrenda. Y que la sangre es la encriptación. No se lo puedo definir de otra forma. Muy buena familia, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio para hablar de religión, para hablar de espiritismo, para tocar temas sobre el mundo esotérico. Desde aquí le envío las bendiciones a mi familia religiosa en Cuba y al pueblo cubano religioso en general, al de bien. Hoy vamos a hablar sobre la sangre, la propiedad de la sangre, la cualidad de la sangre. ¿Por qué nuestras entidades exigen sangre? ¿Qué vínculo hay entre nuestras entidades, nuestros sacrificios, nuestras ofrendas? ¿Y por qué la sangre? Antes de tocar este tema y antes de entrar, hablaremos también de Irete Meiji. Quiero puntualizar algo. El programa pasado fue sobre los derechos. Es imposible hablar de religión en Cuba sin hablar de derechos. Pero también es imposible hablar de derechos si no tocamos el tema del dinero. Y si tocamos el tema del dinero, hay que hablar del tema inflacionario en Cuba. Para los religiosos que de cierta forma me aconsejaron de que hablara de religión, que no hablara de política. A ver, cuando se habla de religión en Cuba hay que hablar de política. ¿Cuántos yaboses hoy no se pueden comprar una canastilla con 2.500 pesos? ¿Cuántos yaboses hoy tienen que reciclar la ropa de la canastilla, su ropa de yaboraje, teniendo claro de que el yabó no puede usar ropa de nadie, porque no puede atraer los zombos, no puede atraer el bajo de otra persona, aunque haya sido también yabó? Sabemos que esto no puede ser y por una cuestión de necesidad económica tiene que hacerlo. Esto es un factor, por ejemplo, donde se modifica debido a un problema económico creado por el Partido Comunista de Cuba en la religión. ¿Cuánto cuesta una botella de aguardiente? ¿Cuánto cuestan los animales?
¿Cuánto cuesta un ardimú? ¿Cuántas personas hoy necesitan hacerse santos y porque son profesores, porque son médicos, porque son albañiles, porque son obreros básicos, no pueden hacerse ocha, no pueden salvar su vida? ¿Debido a qué? Debido a un problema de inflación. Y yo entiendo a las personas que no quieren hablar de política porque no les interesan, ya tienen ocha hecho. Y porque muchos de sus familiares le envían remesas de afuera. Otra política del Partido Comunista de Cuba, el MLC, una moneda virtual para ocultar el problema inflacionario y el desastre económico generado por el propio Partido Comunista de Cuba. Entonces, el religioso, que no quiere que se hable de política y quiere mirar hacia otro lado, lo entiendo. Pero cuando hay que tocar un tema y hay que hablar de la situación en Cuba, donde afecta la religión, hay que tocarlo. Gústele al que le guste y pese al que le pese. Ahora, entrando al tema, la sangre. Desde los principios, nuestro planeta está separado por continente. Cada continente, países, señas, cultura, religión, tradición, etc. Y sin embargo, al principio de nuestras edades, nosotros no teníamos contacto entre nuestras señas, muchas de ellas, y sin embargo teníamos la misma metodología de sacrificio. La sangre. ¿Qué pasa con la sangre? ¿Por qué la sangre? La sangre tiene una cualidad que es única, tiene una propiedad, tiene una codificación. Y esto es debido a nuestra descendencia, nuestro ADN, nuestra genética y también nuestra conducta en vida, nuestra alimentación, nuestra calidad de vida. Si somos más saludables, nuestra sangre es más pura. Si somos personas que nos damos una muy mala calidad de vida, si somos personas que tomamos, si somos personas que nos damos mala calidad de vida, si comemos mal, si nos alimentamos mal, nuestra sangre tiene más mala calidad. Nuestra sangre, con el pasar de los tiempos, ha sido encasillada en propiedades A, B, O, tanto negativas como positivas, A, B, negativa o positiva, la famosa sangre universal, que es compatible con todo tipo de transfusión, pero aún así, siendo la sangre calificada en estos grupos, también es diferente debido a lo que les estaba explicando, a nuestra alimentación, nuestra conducta, nuestra calidad de vida. Por lo tanto, aquí el primer punto. Los sacrificios que siempre se hicieron no eran de cualquier persona, no eran de personas que fueran defectuosas, no eran de personas que fueran desagradables a la vista, sino eran de personas fuertes, de hombres que vinieran de linaje. Casi siempre se ofrendaban reyes capturados, príncipes capturados, guerreros fuertes, guerreros bravos, guerreros que tuvieran un currículo, y esto era según la imagen, según el sacrificio. ¿Por qué? Porque aquí entra el factor ofrenda. Yo voy a ofrendar algo que tenga valor, por eso es que me sacrifico. Ahora, si entendemos esto, vamos a entender todo lo demás. Antes de entrar a los animales, pasamos por Irete Meiji para tocar el punto religioso y seguir con la parte que le da sustancia a todo este tema. Irete Meiji es un odun de los tantos donde se habla de reemplazo, del cambio de persona por animal. Cuenta que Orunmila en Irete Meiji fue a la tierra, fue a cazar, por una cuestión de descuido cae en un pozo, al ver que no podía salir empieza a cantar, niño que no llora no mama. Pasan 3 hombres que le escuchan, van a donde está él, lo revisan, ven que es Orunmila, ven que no tenía animales con él, que no había cazado nada aparentemente, por lo tanto se alegran de ello y lo dejan ahí tirado. Orunmila tenía, según el Odun, tenía en su bolsa un pernil de venado, información que no sé por qué aparece en este Odun, porque no tiene otro enlace después, al menos en este pata aquí. Pero bueno, todo hay que tomarlo en cuenta. Pasaron 3 hombres, aquí hay un factor, hay un número 3. Luego aparecen 3 mujeres, aquí se repite un arquetipo, se repite un número. Por lo tanto, el número 3 es un número que tiene valor en esta anécdota, en este cuento, en este relato. Pasan 3 mujeres, las mujeres lo escuchan cantar, hay un canto que se repite, por lo tanto aquí hay otro factor común. Estas mujeres se quitan su manto, se quitan su tela, la unen, lo bajan, ve que no llega, se quitan sus sayas, le empatan, ahora sí llega, sacan a Orunmila. Cuando Orunmila llega a la parte de arriba, las 3 mujeres están llorando. Aquí hay otro factor en común, las mujeres vuelven a salvar a Orunmila de sus desgracias, ojo a voces,
respeto a sus mujeres, respeto a sus apetitbí. Las mujeres estaban llorando. Orunmila le pregunta a ella que qué mal les pesaba. Una le dice, mira, yo cuando paro, mis hijos salen muertos. Y Orunmila le dice, tranquila, eso se va a resolver. La otra le cuenta que ella no salía embarazada, pero no paría. Y Orunmila le dijo, pues tranquila, que eso se va a resolver. Y la otra le dice que ella no podía salir embarazada, que ella era infértil. Y Orunmila dice, tranquila, que también se va a resolver. Al otro día estas 3 mujeres van hacia la casa de Orunmila. Orunmila se acuesta con las 3 mujeres. Las 3 mujeres salen embarazadas. De aquí nace una hija, que es la hija de Ochun. Una de las 3 mujeres era Ochun, que se llama Poroye. Orunmila parte de nuevo hacia su tierra. Ochun le enseña a Poroye, Maferefun Poroye, en este Odun todos los días. Le enseña a Poroye el canto de su padre cuando estaba en la cueva, y Poroye se aprende este canto. Un día Poroye es capturada porque en este Odun nace el sacrificio de los cristianos. Aquí hay que ponerse también en término, en fecha, en historia. O sea que esto no es un Odun que es ancestral. Ya en este Odun se reconoce la cristiandad, por lo tanto es un Odun actualizado. Poroye, cuando es capturada, empieza a cantar el canto de su padre. Orunmila le escucha, y es cuando Orunmila acude, y es que se da cuenta y le pregunta, ¿quién es tu madre? Y le dice, no, mi madre es Ochun. Y es que Orunmila se da cuenta que estaba frente a su hija y que iba a ser sacrificada. Y es que Orunmila interviene, habla con los orisas, y ahí es cuando cada orisa elige un animal y cambia el sacrificio humano por animal. En Osameyi también Orunmila hace lo mismo con un hijo. Cuando las Iyamío Choronga iban a sacrificar a su hijo, Orunmila tima a las Iyamío Choronga y también hace el cambio. O sea que en varios Odun también sucede esto. No es que sea Iretemei el Odun donde se cambie el sacrificio. Se ha cambiado en varios Odun. Hablando esta parte y haciendo, este Odun tiene muchas interpretaciones. Me encantan las interpretaciones de este Odun, pero bueno, vamos al tema del sacrificio, el tema de la sangre. Se tiene que cambiar en el traspaso de la vida, se tiene que cambiar, porque así como el Odun cambió, así como el Odun se reinterpretó, así como este Odun se actualizó, se modernizó, también con ello la conducta del ser humano. Ya en día ya no se sacrifican seres humanos, ya hemos evolucionado, ya se sacrifican animales, pero el sacrificio sigue siendo lo mismo, la sangre. Nosotros estamos viendo el sacrificio como si fuera el animal. No, el animal es el recipiente. Por eso es que en el Odun Iretemei, cuando Changó y Yemayá deciden sacrificar el abbo, o sea, el carnero y el pato, en este caso el cueye, y en el caso de Obatalá y Oya deciden sacrificar la chiva. Todos decidieron escoger un animal, pero no se sacrifica el animal, se sacrifica la sangre. La sangre es la que se le ha de comer, la sangre es la ofrenda. ¿Por qué? Porque aunque el chivo y el carnero, la chiva y el carnero, tienen el mismo linaje familiar, aunque no son los mismos, ¿qué es lo que lo diferencia a pesar de sus cualidades y sus conductas? Su ADN, su conducta, modifica su comida, modifica su torrente sanguíneo. Su torrente sanguíneo contrae un código, y este código es el intermediario cuando hace contacto con el otá, con el receptáculo, porque aquí está la propiedad de la interpretación. Por eso es que cuando nosotros decidimos hacer una ceremonia para tal más cual sacrificio, para obtener tal más cual beneficio, hay ceremonias que en específico con el egua se sacrifica una jutilla, hay otras que se sacrifica una jicotea, hay otros que se sacrifican un abbo, una unco, una die, una yelé. Todos son sangre, sea más coagulada, menos coagulada, más líquida, menos líquida, mayor cantidad, menor cantidad, más roja, menos roja, pero es sangre. La diferencia está en la propiedad, y esto tenemos que tenerlo bien claro.
¿Por qué? Porque cuando hacemos yurba y se le dice, aquí está fulano de tal, sumo de, brindándole a usted, mi padre, un abbo para hacer este tipo de ofrenda, para obtener, para que Sawiku, Sawaro, Sawareo, Bosobunlo, un Bobumbira, Camaran Cacha, Camaran Duluma, Camaran Fosí, para que todo sea Bofi, Boque Guarda o Manilara, o sea, para librar todos los bolsos, para traer todos los ireses. Aquí se están dando 3 información fundamental: el nombre de la persona que está haciendo la ofrenda, el propósito de la ofrenda y la sangre, que es el conductor. El animal no los comemos, el animal no se ofrenda la sangre, el animal es el recipiente. Entendamos esto. ¿Por qué? Porque si este animal no lo cuidamos y si lo tratamos como lo tratamos siempre en Cuba, que lo he visto en muchas casas, la gente estrangula las patas de los acucó, de los gallos, los estrangula, pierden la circulación, el animal llega estropeado, le damos patadas y tratamos para correr los 4 patas. Esto también lo hacemos a veces por una cuestión de fantochería, para querer aparentar que no tenemos escrúpulos, que no sentimos que somos macho, varón, masculino, a todas. Estamos actuando mal, porque a la vez que tú vas a ofrendar algo, esa ofrenda debe ser tratado con respeto. Ahora, tomemos referencia a los toltecas, los olmecas, los aztecas. Estas civilizaciones sacrificaban personas, pero no era sacrificar por sacrificar. Ellos capturaban en aldeas aledañas, en etnias aledañas, prisioneros, pero no sacrificaban a todo el mundo, no. Aquí no se sacrificaba a un débil, no se sacrificaba a un tullido, no se sacrificaba a una persona fea, no. Estos eran usados como esclavos. Se sacrificaban solo a los guerreros, a los más hábiles, a los más sabios, a los que estaban al frente. ¿Por qué? Porque según era el recipiente, era el valor del contenido, de la sangre. ¿Vale? Y aquí tenemos que recibir una enseñanza de estos sacrificios. A pesar de que eran esclavos, eran tratados como si fueran dioses antes del sacrificio. Habían ofrendas muy curiosas. Disculpen, había protocolos muy curiosos. Primero había un baño preliminar. Después se hacía un raspado de cabeza en la coronilla. Se raspaba la cabeza y en la coronilla se hacían cosas. Estas personas se pintaban de blanco. Se llevaban a un lugar y aquí se les ofrecía bebida, comida. Se le hacía danza, se le hacía ceremonias y luego eran sacrificados. Aquí el que sea olba, el que sea religioso, el que haya sido iniciado, sabe de lo que estamos hablando. Y es increíble que este proceso no solo se da en Sudamérica, con los aztecas, olmecas y toltecas. También se da con los druidas, también se da en los nórdicos, también se da en el cinto, en las clavículas del rey Salomón hay muchas ceremonias de sacrificio, sobre todo del acucó, que es idéntico. Las plumas se quitan iguales, se sopla el pico, las patas, las alas y después viene el sacrificio. Es increíble que todo es muy parecido. Musashi Minamoto, un samurái del siglo XV en el Japón medieval, fue el escritor del libro de los 5 anillos, del libro de los 5 elementos. Él decía que no podemos ver las hojas del árbol, tenemos que ver el árbol como un conjunto. Nosotros estamos mirando nuestra religión desde nuestra etnia y su vertiente africana, pero no estamos mirando nuestra religión, nuestro culto, como la esencia del árbol en un conjunto. Todas las religiones están enfocadas hacia lo mismo y con los mismos principios. Lo que pasa es que somos nosotros los religiosos quienes las estamos separando, quienes las estamos fragmentando. Y no es así. Si vemos los cultos aztecas, si vemos los cultos nórdicos, si los estudiamos, si leemos las clavículas de Rey Salomón, literatura judía, y si empezamos a meternos en otras religiones, estamos haciendo ocha, caballeros. O, mirándolo desde su punto de vista, estamos haciendo sus cultos y sus tradiciones desde la ocha. Viceversa también. Familia, en el Concilio de Trento, esto fue en Italia en el 1545 a 1563. Aquí se reunieron las iglesias católicas para darle una explicación teológica a las palabras de Cristo en la última cena. Tomad y comer, este es mi cuerpo, esta es mi sangre y será derramada por vosotros. Hacer esto en mi nombre, hacer esto en memoria mía.
esta es mi sangre y será derramada por vosotros. Hacer esto en memoria mía. Es increíble como incluso en el cristianismo se hace referencia al sacrificio, a la sangre. Tenemos que interpretar e ir más allá. No nos podemos quedar con el animal. El animal no tiene valor ante el oriza. El animal nosotros no los comemos. Tenemos que entender de que el animal no tiene valor para el oriza. Lo que tiene valor es la codificación, la sangre. El animal es solo el recipiente. Si el animal valiera para el oriza, nosotros no nos lo pudiéramos comer, porque también fuera ofrendado. Estamos hablando de la che, la sangre. Estamos hablando de que en Ifá se habla de la sustitución, precisamente por un proceso evolutivo donde ya no podemos estar sacrificando humanos en pleno siglo XXI. Pero el sacrificio, el calvario, yo me sacrifico por todos ustedes y no hay que sacrificar más personas. La sangre tiene poder. Tenemos que ver el árbol como un conjunto. No podemos seguir viendo las hojas del árbol. El recipiente, que es el animal, hay que cuidarlo porque es una ofrenda. Y si no le damos valor a esa ofrenda, si no la tratamos como ofrenda, quien lo va a recibir, que son nuestras deidades, no lo van a recibir con valor. Tenemos que ser muy meticulosos en la moyumba, porque aquí está el emisor, que es la persona que va a ofrendar. Está el propósito, la intención, que es el motivo de la ofrenda y la sangre que se va a dar. Porque esta sangre es la que tiene el código que va a ser la interpretación cuando tenga contacto con el otá, con esta entidad, y esta entidad va a decir, bien, me cayó 01100101110. Aquí tengo un código. Por lo tanto, yo interpreto que cuando me cae este código es para este sacrificio. Ahora, ¿qué me está pidiendo esta persona? Esto y esto. ¿Vale? ¿Y quién me lo está pidiendo? Fulano de tal. Por lo tanto, ya tengo el código, tengo la encriptación, tengo el propósito, tengo lo que me está pidiendo y tengo la persona. La vía está abierta. Si se viola uno de estos tres procesos, se pierde. Ahora, la parte emocional, el apego que tú tengas con tu sacrificio, cuando tú te desprendes algo para tú sacrificarlo, para recibir algo a cambio, tiene un factor fundamental. ¿Por qué? Porque si lo que tú vas a sacrificar no tiene valor para ti, no hay esencia, porque no hay ofrenda. Entendamos esto. A veces yo me pongo a hablar con personas sobre secretos y me dicen, bueno, Roberto, el Osun es un secreto. Osun. Bueno, mira, aquí está el Osun de Argayú. Aquí está el Osun de Changó. Aquí está el Osun de Maya. ¿Por qué es un secreto? No, porque esto no sé. Bueno, pero no es un secreto, está aquí. Caballero, tenemos que leer lo que no está escrito. Tenemos que interpretar. Y no podemos ver nuestra religión de forma pragmática y lineal. Tenemos que entender qué hay detrás. Porque si la intención no está, no hay un estado de conciencia. Y si no hay un estado de conciencia, no podemos ser capaces de comprender lo que estamos haciendo. Y si no comprendemos por un estado de conciencia, porque no hay intención, es una ceremonia vacía. La sangre es la información. La sangre es el código. La sangre es el grial. Bueno, familia, vamos a dejarlo por aquí. Quédense con tres cosas. Que el animal no es lo que se ofrenda, es la sangre. Que el animal es el recipiente. Que el recipiente en simbología es la copa. Y que la sangre sigue siendo el vino. De que si cuidas la copa, estás cuidando el contenido. De que el valor que le des a la copa es el valor del contenido. De que hay que ser consciente de lo que se está haciendo
para entender el sacrificio y que lo interpreten como ofrenda y que la sangre es la encriptación. No se lo puedo definir de otra forma. Familia, pues nada, muy agradecido de los últimos suscriptores, muy agradecido de los comentarios. Al que no le guste que se hable de política, que no se queje cuando vaya a comprar un animal en Cuba y le digan que cuesta 16.000 y 12.000 pesos. Lo siento, hay una inflación y es provocada por ya saben quién. Familia, chao, muchas gracias. Dejen el like, compartan el contenido y nos vemos en próximos programas. Bendiciones.